la cuestión, ¿no es cierto? El segundo término que corresponde a la carga de suelo que hay por encima de la zapata, del plano de implantación, ¿verdad? Y el tercer término que depende del ancho B de la zapata. Esa fórmula que hemos visto hasta ahora corresponden a estas ecuaciones de acá. Pertenecen a la fórmula de Terzaghi, o sea, la capacidad de carga por Terzaghi, pero donde no es para un suelo completamente homogéneo y sin la presencia del nivel freático. Ya sea ese suelo homogéneo en corte general o en corte local, ¿no? Es decir, como o dice de la forma más sencilla que existe, porque esta fórmula deben de corregirse dependiendo qué factores afectan a esta capacidad de carga. Y hay que tomarlos en cuenta porque son factores que prácticamente disminuyen la capacidad de carga. Entre los factores que tenemos, están presentes acá, tenemos el primer factor, dice la retracción y expansión del suelo. ¿Por qué es un factor que afecta la capacidad de carga? Porque los suelos expansivos levantan las fundaciones. Es decir, espérenme un momento, por favor. A ver si pide tortilla. Comprar unas 4 tortillas y quiere hacer pan cuerno, comprarte 10 pesos. Como les decía, la retracción y expansión del suelo se da muy generalmente en las arcillas muy plásticas, con alto contenido de morillonita, como se dice, que es uno de los componentes de la arcilla. Presentan propiedades de retracción y expansión, ¿no? En forma notable cuando varía su contenido de agua.
Ello provoca problemas constructivos en los edificios, como deslizamiento, fisuración en general por debajo del nivel freático. Sin embargo, no se produce un cambio de volumen del suelo por retracción o expansión, pues el suelo se halla allí inundado continuamente. Es decir, que cuando estas arcillas se expanden, son expansivas, y el suelo se encuentra siempre inundado, no va a haber problema de expansión. El problema es cuando el nivel freático está afectando y no afectando. Pero un suelo expansivo hay que despreciarlo totalmente. No sirve para fundación. Otro de los factores es la proximidad del nivel freático. ¿Y por qué la presencia de agua nos afecta? Me voy a volver un poquito para atrás y vamos a ver la fórmula. Nos afecta por el siguiente motivo, de que aquí nosotros tenemos un peso específico, están viendo el cursor, están viendo un peso específico que está multiplicado por una altura h, es decir, la altura es desde el nivel del terreno hasta el plano de implantación. Pero cuando el suelo está inundado, se trabaja con tensiones efectivas, ¿ya? Y con el gamma saturado, ¿ya? Es decir, con el gamma inundado. Es decir, el tema es de que el gamma real, el peso de los granos, va a ser igual al gamma saturado menos el peso del agua, ¿ya? Entonces ustedes van a tener un peso específico que anda por el 50% del valor real. Igual acá en el segundo término afecta, ¿ya? Es decir, el nivel freático. Entonces, el tema de la posición del nivel freático, o sea, la proximidad del nivel freático, nos va a afectar de acuerdo a qué nivel se encuentra, ¿ya? Porque si bien el agua es un factor, porque acá nosotros en suelo vamos a trabajar siempre con presiones efectivas, es decir, tomando en cuenta solamente el peso de los granos. Cuando el suelo está seco, pues el peso del aire no pesa nada, ¿no? Entonces se trabaja con el peso seco. Pero cuando está saturado, los poros, los espacios vacíos del suelo están llenos de agua, entonces hay que eliminar esa agua y trabajar con el peso de los granos. Es por ello de que, dependiendo de dónde se encuentra el nivel freático, va a tener una influencia sobre la capacidad de soporte. Otro de los factores que influyen en la capacidad de carga son los defectos o fallas en el subsuelo. Es decir, no hay un valor que le diga vale tanto, ¿no? Pero si ustedes no han tomado en cuenta, no han hecho una investigación seria, ustedes pueden encontrarse con suelos que, por ejemplo, son suelos que tienen huecos por debajo, ¿no? Que tienen túneles, es decir, pequeños huecos, intersticios. Si no se ha tomado en cuenta eso, bueno, las fundaciones se le van a ir para abajo. Esos defectos del suelo pueden reducir la capacidad portante del suelo, ¿no? Cuando encuentran ustedes cavernas, ¿no? Ahí debajo, algunas alcantarillas viejas o instalaciones sanitarias que ustedes no las conocían. Otro tema que afecta la capacidad de carga son las acciones de las heladas y de hielo. Bueno, esto es para lugares donde hay nieve, ¿no? Donde el suelo se congela.
Hay que tomar en cuenta pues, igual porque cuando el suelo se congela y el agua intersticial, o sea, el agua que está entre medio de los poros, de los espacios vacíos del suelo, al congelarse se expande, ¿no? Es lo mismo que un suelo expansivo. Entonces, cuando se pasa la época de invierno, de la helada, el suelo se hace agua, entonces las fundaciones están fluctuando. Otro factor es la erosión y corrosión en el suelo, es decir, estos son suelos que son químicamente atacan, ¿no?, al hormigón, atacan al acero de las fundaciones. Por eso es que se dice que afecta la capacidad de carga, porque ustedes pueden ir perdiendo fundaciones con un suelo agresivo, ¿no? Y bueno, hay que tomarlo muy en cuenta también, porque no es nomás hacer un estudio de suelo, hay que ver qué tipo de agresividad puede tener el suelo, ¿no? Otro factor es la aplicación de cargas inclinadas o excéntricas. Las cargas inclinadas producen efecto bajo la zapata que es bien marcado, ¿no? Es decir, si la zapata apoya en una determinada área, cuando ustedes aplican carga inclinada o excéntrica, o sea, la resultante de carga se le puede ir hacia los bordes de la zapata. Entonces, estas cargas hacen de que solamente parte de la zapata está trabajando, no en su totalidad. Eso lo vamos a ver, es un tema muy importante y pertenece a la ley de la estática, ¿no? Entonces, con eso se va a trabajar para poder tomar en cuenta esta situación. Otra situación que afecta la capacidad de carga es la proximidad de bases a las laderas. Es decir, cuando ustedes están muy próximos a una ladera, entonces la situación de la línea de la espiral simétrica de Terzaghi pues va a quedar corta en un lado, ¿no? Y eso afecta, digamos, el tema de ganar capacidad de carga. Otra situación es la excesiva cercanía entre bases o el lindero, es decir, cuando ustedes construyen al lado de otra fundación. Es decir, van a provocar que ambas fundaciones se intersecten los bulbos de presiones y las tensiones aumentan considerablemente en el suelo, y eso muchas veces no lo toman en cuenta los ingenieros, los calculistas, y se producen fallas en el suelo o hundimientos no deseados, ¿no? Y por último tienen la licuefacción por acción de carga dinámica, es decir, la licuefacción del suelo es cuando ustedes trabajan con suelos que tienen los niveles freáticos están muy altos y los suelos son granulares, o sea, tipo de suelos granulares. Bueno, al haber un terremoto, o sea, algo que vibre, algo que haga moverse el suelo, los suelos se vuelven líquidos y pierden toda su capacidad de soporte. Bueno, acá en el punto 5.7 lo tienen ustedes la explicación, y esto está en otro capítulo, ¿no? Está en el capítulo 2, ¿no? Está muy bien explicado todos los puntos, así que por favor lean esto, ¿ya? Vamos a ver ahora cuál es este efecto de la presencia del agua subterránea, cómo influye en la capacidad de carga. El tema es que nosotros tenemos que saber, aquí, ustedes están viendo esta figura que tengo acá, a la izquierda. Sí, señor. Bueno, ustedes ven ahí que hay 5 casos. El primer caso es cuando el nivel freático está en la superficie del suelo.
O sea, prácticamente hay una inundación completa. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que modificar? Ya en el segundo término. En 1 hora o hora y cuarto tal pan. Sale. Pero va a ver. Las modificaciones, por ejemplo, cuando el suelo está en la superficie, dice para el segundo término hay que adoptar el gamma del suelo saturado. Es decir, el gamma del suelo saturado, el gamma SAT es igual al gamma inundado, menos el gamma del agua. O sea, peso los granos. Y en el tercer término, ¿no? También hay que adoptar el peso de los granos. Descontar el peso del agua en el peso específico. Cuando el nivel freático está entre la superficie y el plano de apoyo del suelo, ¿no? Hay que adoptar un gamma intermedio. ¿Cuál es el gamma intermedio? El gamma intermedio es aquel que entre el nivel freático y el suelo, que está seco, y el peso del suelo saturado, que está hasta el plano de apoyo. Es decir, hay que hacer un cálculo para determinar el peso intermedio para utilizarlo en el primer término. Y en el segundo término directamente se adopta nomás el gamma del suelo saturado. Cuando el nivel freático está en el plano de apoyo de la fundación, ya en el segundo término ya el nivel freático no influye, ¿ya? No afecta. Pero sí sigue afectando al tercer término, donde hay que adoptar el peso del suelo saturado. El caso 4 es cuando el nivel freático se encuentra entre el plano de apoyo, ¿no?, de la fundación y la profundidad B. O sea, la profundidad B es el ancho de la base. Es decir que el segundo término no afecta al nivel freático, pero sí afecta para el tercer término. Y hay que también usar el gamma intermedio para esa profundidad. Dice adoptar gamma intermedio interpolando linealmente los valores de gamma para suelos inundados a profundidad H y el gamma del suelo a profundidad H más B. Y el caso quinto, el caso quinto es el nivel freático a profundidad mayor o igual a H más B. Es decir, H más B tampoco afecta al segundo término y tampoco afecta al tercer término. Es decir, vamos a dejar de considerar el nivel freático que nos afecta cuando este se encuentra a profundidad del nivel del suelo a una profundidad H más B hacia abajo. Dice gamma SAT, dice es igual al gamma del suelo, o sea, inundado, menos 1000, que es el peso específico del agua. Eso me da en kilos por metro cúbico. Esta situación no es fácil de comprender, ¿no? Es un poco difícil de entenderlo al comienzo. Pero hay que empezar a trabajarlo para poder determinar esta situación, porque es muy importante tomar en cuenta la presencia del agua.
Sin embargo, este texto da una explicación sobre el tema del gamma, de la presencia de agua, ¿no? Con algunos ejemplos. Dice el ejemplo 5.14, dice una base cuadrada de 1.4 metros de lado apoya sobre un suelo mixto de arcilla arenosa suelta con las siguientes características: ángulo de fricción interna 20 grados, peso específico del suelo 1750, cohesión C igual a 0,5 kilos y profundidad de la fundación está en H igual a 2.4. El dibujito está aquí, ¿no? El dibujito está aquí y dice: la resolución de los problemas se basa en la ecuación. A ver, dice: se pide hallar el esfuerzo admisible en el suelo si el nivel freático se halla a las siguientes profundidades. El primer caso en la superficie del terreno, el segundo caso a unos 5 metros, el tercer caso, no te pide a 2,4, a 3 metros y por último a 4.2 metros. Dice, la resolución de los problemas se basa en la ecuación 527 para corte local en arcillas y arenas sueltas. ¿Por qué? Porque acá ya le están diciendo a ustedes de que se encuentra apoyada en un suelo mixto de arcilla arenosa suelta. Y si nosotros nos remitimos acá atrás, dice corte local y corte general. Corte general y corte local dice arcilla dura y arenas densas. Y corte local, arcilla sensible o blanda y arena suelta. Es decir, esta formulita de acá, la del caso 2, son las que se deben aplicar. Es decir, las que tienen el prima. ¿Ya? Vamos a ocupar nosotros la expresión, ¿no?, para una base cuadrada, que es 1.2 de C' por N'C, más gamma H N'Q, más 0,4 de gamma por D N gamma prima. Dice, el peso saturado, el peso inundado, el suelo inundado, es 1750. Entonces vamos a encontrar el gamma SAT igual a 1750 menos 1000, o sea, tiene 750 kilos por metro cúbico. Además, para este tipo de corte local, el valor de C' es igual a 2 tercios de C. ¿Ya? Es decir, 2,033 kilos. Ya no se toma el C completo. Es decir, aquí dice C igual a 0,5, entonces 2 por 0,5 dividido entre 3, tenemos 0,33. Y de la figura 5.13 se obtienen los valores de los coeficientes empíricos. Ustedes entran con 20 grados, ¿no?, a esta tabla o este gráfico. Entramos con 0, 10, 20 y nos vamos por esta línea y buscamos el N'C. Está aquí, creo que este es el N'C. No. Este es NC. N'C debe ser este de aquí. Aquí está el N'C. Esta línea punteada de aquí. ¿Ya? Con 20 grados tenemos nosotros, miren ustedes cabalito, aquí 10. 10 para N'C. N'Q, esta de aquí, tenemos, de aquí a aquí tenemos 5, esto debe ser 3 o 3,5. ¿Ya? Y el N'P gamma es este de aquí, que es prácticamente, aquí es 10. Esto debe ser 2 debe ser esto. Entonces vamos a buscar usando y ¿no? 10, 3, 5 y 2. Un momento. ¿Aló? Sí.
Sí. ¿Cómo? Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Ah, sí, el tema es que, bueno, ahorita no le puedo dar la explicación muy bien porque estoy dando una clase virtual, ¿no? Pero desde mañana en la mañana, ¿por qué no me llama a las 8 de la mañana? ¿Ya? Porque para ustedes, digamos, no habría ningún tipo de requisito, solamente venir con su EPP de seguridad, todas esas cuestiones, ¿no? Y lo que ustedes usan nomás, digamos, deben tener su seguro contra accidentes, ¿no? Eso es lo que se necesita, y su vacuna, ¿no? Sí, porque acá se los vacunan, no se no tienen. Acá hay vacunas en esta zona. Sí, lo necesario. Ya, si me llama mañana, yo le voy a explicar muy claro el negocio. ¿Ya? Ok, listo. Listo, madre. Chao. Bien. Entonces, como ustedes ven, acá tienen los valores de N'(C), N'(Q), que ahí es cuestión de interpretarlo, porque eso hay que hacerlo un poco más grande, esa gráfica, para esta metodología. Y se reemplazan los valores, ¿no? En esta fórmula, 1.2 por 0.33 por 10, que es el N'(C). Aquí se reemplaza el gamma por el gamma SAT, que se llama el libro está llamándolo eso, 750 por 2.4, 2.4 es la altura, por NQ, ¿no? Que es 3.5, más 0.4 del segundo término, por gamma también, que es 750, por 1.4, que es el ancho de la base, y por 2. 2 es el prima gamma. El N' gamma. Y acá hay un factor que está multiplicando, es una conversión de unidades para que salgan a kilogramos por centímetro al cuadrado. Esta sigma máximo que ustedes ven acá, ¿ya? Se llama la capacidad portante última unitaria, ¿ya? Capacidad última o capacidad portante última unitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque está por metro cuadrado. Si ustedes quieren saber qué carga puede resistir esta zapata, pues este valor lo tienen que multiplicar por el área de la base y van a tener la carga que la carga máxima que la zapata puede resistir. ¿Ya? Entonces, aquí miren que no hay que hacer nada porque el suelo prácticamente está en la superficie. No entra el tema de los gamas intermedios, pero sí en el segundo caso, cuando el nivel freático se encuentra a 1.5 metros. ¿Ya? Entonces aquí hay que sacar un gamma intermedio que va a trabajar desde este punto hasta la profundidad H. ¿Ya? Ese es un gamma intermedio. ¿Por qué? Porque el tema es que el suelo hay parte seca y hay parte húmeda, ¿no? Parte que está bajo agua. Entonces hay que sacar ese. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es
de multiplicar, ¿ya?, de colocar el valor del gamma, o sea, de los granos secos, en la parte seca, el valor del peso específico de los granos, que es 750 aquí arriba, trazar una vertical hasta la base de la zapata y colocar el gamma del suelo que nos han dado como referencia, el peso específico del suelo, sin agua, es decir, el peso específico sin agua. Entonces acá pone el gamma saturado arriba y acá ponen el gamma del suelo seco. Y ustedes hacen un paralelogramo, se llama, perdón, un trapecio aquí, ¿no?, donde van a encontrar al nivel del nivel freático, que es donde ustedes quieren saber cuánto pesa el suelo. Entonces hacer unas interpolaciones, ¿ya? ¿Y qué se hace? Aquí ustedes tienen tienen valores. Aquí 1750 menos 750, ustedes tienen 1000 aquí, ¿no es cierto? Y hacen una relación de triángulo, ¿no? Si para 1000 yo tengo 2.4, para esta altura de 1.5, ¿cuánto tengo? Tengo X, que el X vendría aquí. Para 1.5 tengo X. Para 2.4 tengo 1000. Y para 1.5 tengo X, entonces hacen la relación y encuentra el valor de X. Y a este valor de X encontrado, se lo suman al 750 y ese es el gamma intermedio, ¿no? Entonces aquí lo tienen ustedes calculado ya, ¿no? Dice, gamma intermedio va a ser a 1000 por 1.5 dividido entre 2.4, ¿ya? Más el 750. Y el gamma intermedio que le da es 1375. Entonces ese van a usar en el segundo término. Y en el tercer término, bueno, van a usar el gamma saturado, que vale 750. Y miren ustedes que la tensión máxima, la tensión máxima le da 5.2. Acá arriba le dio la tensión máxima, le dio 467. La tensión, la capacidad portante unitaria va a ir subiendo conforme vaya bajando el nivel freático. Por eso se ha ido de 467 a 5.2. Entonces el admisible en el primer caso tuvieron 1.56 y acá van a tener 1.73. Es decir que ya conforme va bajando el nivel freático, entonces la capacidad portante va subiendo. En este caso, cuando el nivel freático está en la base, miren que esta parte del segundo término ya no afecta, ¿no?, la cuestión del agua, sino afecta para abajo. Entonces, yo voy a tener una tensión máxima, fíjense que ya subió a 5.51. De 5.2 sube a 5.51. Y de 1.73 sube a 1.83 el peso, la admisible, que es la máxima dividida entre 3. En el primer caso daba 1.56, ahora estoy en 1.83 con el nivel freático acá. Para el cuarto caso, cuando el nivel freático se encuentra entre la base y la altura, o sea, el ancho de la base, o sea, la profundidad igual al ancho de la base, pues también hay que hacer una interpolación, sacar el gamma intermedio y con eso trabajar el tercer término. En este caso, fíjense que ya la tensión máxima sube a 5.56. Acá estaba en 5.51, subió a 5.56 y el peso a 1.85, estaba en 1.83. Y en el quinto caso ya no afecta el nivel freático, por lo tanto, la máxima sube a 5.62 y la admisible a 1.87.
Es decir que, como ustedes ven, el nivel freático afecta la capacidad de soporte del suelo. Entre 1,87 y 1,56. Es decir que la capacidad soportante admisible del suelo se ve muy afectada. Esto sería, digamos, en cuanto al efecto del agua, ¿no? Es decir que cuando nosotros tenemos un estudio del suelo y vamos a hacer un diseño de fundaciones superficiales, hay que ir pensando en tener en una libretita anotado, a ver, ¿qué es lo que me afecta aquí? ¿No? Ver si tengo suelos que se retraen o se expanden, a ver la proximidad del nivel freático a dónde está. ¿Será que me han detectado alguna falla en el suelo? Bueno, se va descartando, ¿no? Entonces, estoy en clima frío, bueno, no hay. A ver, habrán hecho un estudio del suelo, si es corrosivo o no. Bueno, todas esas cuestiones hay que ir descartando para poder ir haciendo un buen cálculo. Yo les voy a hacer una consulta a ustedes. ¿Todos tienen computadora? ¿O hay algunas personas que trabajan solamente con el celular? Espero su respuesta. Ya, pero hay algunos alumnos que deben estar trabajando con su teléfono. ¿Hay alumnos que trabajan con su teléfono? Cabrera Lascano, deje de hacer bulla ya. Sí, ingeniero, yo a veces con el teléfono solamente. ¿Ah? Yo igual, ingeniero, y a veces con el celular. ¿Pero tienen computadora? ¿Algunos? Bueno, si no tienen computadora van a tener que apegarse a un compañero que tenga, ¿no? Les voy a mostrar una situación ya. Voy a dejar de compartir. ¿Tú pasaron un número de yo? No. Tengo un guío. Ah. ¿Están mirando ahí? Hola. No aparece nada. No aparece. ¿Seguro? A ver, un ratito. Está cargando, ingeniero. Un momento, espera. Ya. Está en pausa, me dice. Sale que empezó a compartir, pero no nos sale nada a nosotros. Ya voy a salirme otra vez, ¿ya?
ahí? Sí, Ahora sí. Aparece. sí se ve, ingeniero. Y ahora sí sale. Bien, como ustedes ven, acá yo tengo una zapatita que está implantada a una determinada profundidad, ¿ya? No hagan caso de este TO o TF que dice acá, porque esas son condiciones del suelo, ¿ya? Pero aquí tengo un proyecto, ¿ya? Mire, yo le voy a mostrar lo siguiente. Le voy a mostrar de que esto yo lo puedo calcular como yo quiera, ¿ya? Y me voy a ir a... ¿Ha cambiado algo de lo que veían? No, No cambió nada. ¿No ha cambiado nada? no cambió nada. Ya, yo voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Y voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Ahí ven ustedes algo? Está cargando. Ya. Dejémosle que cargue. Voy a dejar otra vez y voy a entrar. Lo que pasa es que... ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí. 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 Dice, programa Zapata, dicen. ¿De acuerdo? Dice, este programa es para el diseño de zapatas sometidas a carga general. Calcula capacidad portante, asentamiento y rotación de un asentamiento y rotación de una zapata. Y determinar el esfuerzo longitudinal y cortante requerido. ¿Ok? Entonces, este programa contempla todo lo que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Miren ustedes que tiene el proyecto, las cargas, si tienen sismo o no si tienen sismo, el perfil, el fondo de la zapata, la capacidad portante. Y está en función de estudio de suelo, ya sea de la prueba de dialométrica. Hola. Hola. Hijito. Te llamo enseguida, yo estoy pasando clase ahorita, ¿ya? Estoy pasando clase. Te llamo enseguida. Acá tengo suelos, ¿no? La asignación, la cimentación, es decir, todo lo que yo pueda tener lo tengo aquí, ¿ya? Y la teoría que puedo usar yo está acá. Por ejemplo, cuando hablan de tensión en el cuerpo del suelo, análisis de la capacidad portante de la cimentación, ¿ya? Me habla de la tensión máxima o la tensión admisible, que es igual a la máxima dividida entre un factor de seguridad, ¿ya? O la máxima dividida entre la tensión admisible me da el factor de seguridad. Yo sé que tiene que ser mayor al factor de seguridad. Bueno, esto no lo miremos mucho, vámonos para adelantito un poquito. Pero aquí, por ejemplo, para el cálculo de la zapata, el cálculo de la capacidad portante, yo tengo lo que está en verde, es con lo que calcula este programa, con Meyerhof, con BESIC, según estándares alemanes de la DIN, según estándares españoles del CT, según el estándar de los checos y según los rusos. ¿Ya? Entonces, yo puedo, por ejemplo, tomar Meyerhof, que es con el que nosotros trabajamos, y le voy a decir por qué. Y veo acá que son los coeficientes
Son los factores de capacidad de carga. Acá no los nombran NQ, ni N gamma, ni NC. Acá tienen otros nombres. ¿Ya? Factores de capacidad portante, dice NB, ND. Ya les explico después eso. ¿Ya? Factores de profundidad, factores de forma, perdón, para zapatas, para cualquier tipo de zapata. Factores de profundidad, también. Factores de inclinación, o sea, por las cargas, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelantito, ¿eh? Ya. El análisis estándar, esta es la fórmula de capacidad de carga. Esta es la tensión máxima. Nosotros solamente conocemos CNC, nada más. ¿Ya? Ustedes conocen Q0 es gamma por H por NQ. Y acá B medio por gamma N gamma. Solamente eso conocen ustedes. Pero las nuevas teorías actuales están tomando en cuenta todos estos factores que ven acá. ¿Ya? Y esos factores son los que están, aquí. ¿Ya? N gamma, SE, SD, DE, DC, todas esas cuestiones. Ya las nuevas teorías de capacidad de carga ya toman en cuenta muchas cosas. Se van a fijar ustedes que Terzaghi solamente propone su fórmula para zapatas cuadradas, circulares y corridas. ¿Ya? No tiene para zapata rectangular. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar de aquí en adelante la fórmula general de la capacidad de carga. ¿Ya? Es decir que ya lo vamos a abandonar a Terzaghi. ¿Ya? Y vamos a tomar en cuenta ya la fórmula general de la capacidad de carga. Ya sea como Meyerhoff, como Ladin, como calculan los españoles o los rusos. Es decir, vamos a tomar ya en consideración todas las cuestiones de capacidad de carga, tomando en cuenta qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede haber. Aquí, por ejemplo, también está tomando en cuenta ya el agua, es decir, la presencia del nivel freático. No lo vemos porque no estamos calculando. Pero en la próxima clase, ya vamos a aprender a trabajar con este sistema. ¿Ya? Es decir, cómo verdaderamente yo debo calcular una base. ¿Ya? Yo solamente voy a trabajar con el Fratelli, indicándole cuáles son las cosas más interesantes para que ustedes puedan ir tomando en cuenta. Es decir, que cuando a mí me dan ya, como se dice, el automóvil, yo tengo que aprender a manejarlo. Pero también tengo que conocer cuáles son las características de ese automóvil. ¿Por qué voy a poner primera o por qué voy a poner segunda? Es decir, no puedo sin conocer el suelo, sin conocer cuáles son las propiedades del suelo, cuáles son las propiedades estáticas de la estructura, meterme a calcular con un programa una zapata, si no conozco yo las variables. Entonces, yo lo que les voy a enseñar a ustedes son las variables para que ustedes puedan usar cualquier tipo de programa. ¿Ya? Y bueno, la cuestión es que la situación ahora se facilita muchísimo porque ya yo puedo tomar en cuenta muchas cosas que Terzaghi no las tomaba. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando Terzaghi nos hizo entender de que
la geotecnia era una ciencia, o la mecánica del suelo era una ciencia, todavía no habían las facilidades que tenemos ahora. Es decir, cómo estudiarlo al suelo de una manera ya más técnica, más tecnológica, ¿ya? Entonces, miren ustedes que el enfoque estándar ya de la capacidad del suelo ya toma en cuenta muchos factores, ¿no? Miren que la situación cambia totalmente. Ya como le digo yo, lo de Terzaghi solamente era el C por el NE que hay aquí, más gamma por H, que viene a ser el Q0 por NQ, que es esto. Y la otra parte, de la parte del ancho de la base, un medio de gamma por N gamma, que hasta aquí. Ya el SB, ¿qué era el SB? Bueno, el SB viene a ser un factor de forma, ¿ya? Pero para el ancho. El SD es un factor de forma para la profundidad y el SE es un factor de forma para la cohesión. Después tenemos aquí el DE. ¿Qué es el DE? Bueno, el DE viene a ser un factor de profundidad, ¿ya? Es decir, cuánto depende la profundidad en la capacidad portante. Hay un DE, hay un DD y hay un DB, ¿ya? Factores de inclinación, es decir, inclinación de carga, ¿ya? Es decir, IE, ID y EB, y esto está en función de la tangente de delta, ¿ya? Los factores de la base, BE, está aquí también el BE, BD y BB. Y los factores del terreno, GE y GD y GB. GD y GB. ¿Ya? Si nosotros miramos un poco más abajo, dice GC es la cohesión del suelo, Q0 es la carga uniforme equivalente que tiene en cuenta para la influencia de la profundidad de la cimentación, Q0, el D es la profundidad del fondo de la base, gamma 1 el peso unitario del suelo por encima del fondo de la zapata, B es el ancho de la cimentación, gamma es el peso unitario del suelo, NE, ND y NB son los coeficientes de capacidad portante de Terzaghi, SE, SD y SB son los coeficientes de forma en la cimentación, DD, DD y DB, coeficientes de la influencia en la profundidad de la cimentación, IE, ID y B, coeficientes de la influencia en la pendiente de la carga, BE, BD y BB, coeficientes de influencia de la pendiente de la base, o sea, ya está en función de esto. GE, GD y GB, coeficiente de la influencia de la pendiente del terreno. Los G. Y acá tenemos Phi, el ángulo de eficiencia interna del suelo, largo de la cimentación L, delta es ángulo de derivación de la fuerza resultante de la dirección vertical, beta es la pendiente del terreno, y alfa es la pendiente del fondo de la zapata. Bueno, aquí está todo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular